tentación de la desdicha. Oscuramente presienten que el infortunio es propio de los hombres virtuosos y es también una áspera respuesta generacional al fastidioso deseo de los mayores de verlos siempre satisfechos. Así, conforme a este criterio, la desventura real o fingida lo vuelve a uno más interesante. Y en cualquier caso es preferible al persistente enemigo de los jóvenes de las grandes ciudades, que es el aburrimiento. Cuando alguien me pregunta cuáles fueron las razones que me acercaron al mundo del arte y la poesía, siquiera como Mirón, no debería olvidarme de esta atracción sombría de ser desdichado. El arte es un tormento que Dios pone en el alma, dice un valsecito de Bettinotti que canta Hugo del Carril en El último payador. En solo 4 compases el vals instala 2 afirmaciones de antigua data. La primera, que en este caso viene a ser la segunda, parece la idea que manejaban los griegos, conforme a la cual el artista no era sino un instrumento de los dioses. En el cristianismo no es Dios el que canta a través del artista, pero acaso sí es el que lo señala, el que le impone un destino que es imposible de evitar. Se entiende que no se es artista por elección o por conveniencia, sino por fatalidad. La otra idea es la que alcanza su consagración en el romanticismo y que nos va a acompañar acaso durante toda la charla. Esta idea puede enunciarse así: el arte es la máxima dignidad de la desventura. El genio artístico exige el pago de un precio altísimo, que es la desdicha. Pero claro, nosotros ya hemos egresado para siempre de los mitos románticos. Muchos muchachos como yo han venido a dar en otras supersticiones de signo inverso, el estructuralismo, la semiótica, el carácter combinatorio de las artes. Sin embargo, aunque instalado inevitablemente en los distritos de la lógica, me parece sospechar a mis espaldas una relación clandestina. El arte y el infortunio parece que van de la mano. Bueno, a lo largo de esta charla vamos a tratar de descubrir infraganti a los protagonistas de este concubinato. Lo primero que trataremos de hacer hoy es apartarnos ágilmente de las explicaciones poéticas de la poesía, de las definiciones artísticas del arte. Otras veces este mismo charlista ha pedido un poco de fe poética a la audiencia, y hoy el ruego es quizá de sentido inverso, así que por un rato vamos a refutar leyendas. Una buena maniobra para comenzar un camino tal vez de desengaños es preguntarse hasta qué punto y de qué manera el arte es consecuencia de los datos biográficos de un artista. Las muchedumbres contestan rápidamente que sí. Los buenos burgueses preguntan a los escritores, incluso aquí mismo en la Feria del Libro, si aquello que cuentan en sus relatos verdaderamente les ha ocurrido. Y desean una respuesta afirmativa. Prefieren que el arte sea sencillamente una alusión. Me sucede algo y lo cuento. Veo un árbol y lo pinto. Oigo un pájaro y lo imito. Las visiones históricas, económicas y sociales del arte son quizá más estrictas en su respuesta afirmativa, ya que señalan que dada la descripción de una comunidad y sus datos socioeconómicos, puede conjeturarse el arte que esa comunidad producirá. Pero la verdad es que el fenómeno artístico asume formas distintas en circunstancias aparentemente idénticas y viceversa. Y así, ante los poetas heterodoxos que prosperan en sociedades conservadoras, o los escritores de aventuras prodigiosas que nunca fueron más allá de la esquina de su casa,
crece una suposición más bien prosaica. ¿Qué es esta? ¿Y si el artista no ejerciera sino una fantasía de su inteligencia más allá de sus episodios personales y su circunstancia histórica? Vamos a ver qué pasa con la música, que parece la más apropiada de las artes para despegar al creador de su obra. Schopenhauer decía que la música era solo tiempo y podía existir incluso sin el universo. Y la música aparece, ante muchos de nosotros, como la expresión de una fantasía combinatoria en distintos niveles. Esta era por lo menos la idea que tenía Edward Hanslick, el famoso crítico del siglo XIX, que claro, no hablaba de sucesos elementales ni de niveles de análisis, pero puso énfasis en el carácter combinatorio e imaginativo de la música, en oposición a las ideas románticas, que solo veían en la música expresión de sentimientos. Hanslick se burlaba de estas ideas, ¿no? Y utilizaba ejemplos muy eficaces. Y cita la ocurrencia de Boyer, quien arguye que la célebre frase del Orfeo de Gluck, «Je perdis mon Eurydice, rien n'égale mon malheur», yo he perdido a Eurídice, nada igual a mi desdicha. Él decía que esto podía reemplazarse, cantándolo con la misma música, por la frase yo he recobrado a mi Eurídice, nada igual a mi felicidad. Y que entonces, aquello que había sido tomado como ejemplo de tristeza melancólica, podía tranquilamente convertirse en un paradigma de felicidad. Con esto, Boyer y Hanslick querían poner en evidencia el componente de arbitrariedad y convencionalismo, que sin duda interviene en los pretendidos sentimientos expresados por la música. A esta concepción oponía Hanslick lo que Jorge Bosch ha llamado interpretación objetiva de la música y en general de las artes, que consiste en reconocer que la base del fenómeno artístico está constituida por combinaciones imaginativas de sucesos elementales correspondientes a distintos niveles, vamos a decirlo así. Claro, los románticos pensaban otra cosa, pensaban exageradamente otra cosa. Creían que la música expresaba estados mentales y sentimientos, que debía tener un programa explícito incluso a veces, y a veces implícito. Karl Tausig, el alumno favorito de Liszt, tenía una explicación preparada para la Barcarolle de Chopin, y decía que esa pieza musical hablaba de dos personas y que hablaba de una escena de amor en una góndola, y sostenía que en la modulación al do sostenido mayor se reconocía un beso y un abrazo, y agregaba que esto era muy evidente. Esto lo decía Tausig. Y el pobre Liszt juraba que el propio Chopin le había dado el programa de la fantasía en fa menor, que era más o menos como sigue, ¿no? Chopin estaba deprimido, un golpe en la puerta le sugirió los dos primeros compases, después hay un intermedio durante el cual Chopin va a ver quién viene, y eran los amigos, entre los cuales estaba George Sand, que era una señora que andaba con él. Todo eso está en la pieza, en la fantasía en fa menor. Al final el George Sand cae de rodillas, que estaban peleados, y le pide perdón, y hay una especie de marcha triunfal. Y la verdad es que Chopin detestaba el arte romántico, del cual era una expresión suprema. Jamás le puso títulos a sus obras, y sin embargo hasta las mentes más lúcidas creían aquellos disparates. Hans von Bülow, que era un músico refinado y además una de las mentes más brillantes del siglo XIX, se mandó una exégesis de los 24 preludios de Chopin. Le puso primero títulos a todos. El 1 era Reunión, el 2 era Presentimiento de Muerte, el 3 se llamaba Eras tan parecida a una flor, pero eso no es nada. Von Bülow ofrece un programa completo de cada preludio. Así el número 4, en mi menor, que es muy muy conocido, lástima que no haya con pianos para que lo pudieran reconocer ustedes, se llama Sofocación, ¿no?
y pinta uno de los paroxismos a los que estaba sujeto Chopin a causa de su debilidad pulmonar. Y dice el von Bülow: la mano izquierda nos hace oír su respiración laboriosa y la mano derecha los lamentos que surgen de su corazón. En el 12º compás busca alivio dándose vuelta, pero la opresión aumenta al instante. Después gime, su pulso se acelera, está al borde de la muerte, pero hacia el final respira más tranquilo, sus latidos se vuelven espaciados, y en el acorde que se apoya en el si bemol, que está 3 antes del final, el corazón parece detenerse. Bueno, se tarda más en leer el programa que en tocar la pieza, por lo mismo. Hoy en día los defensores de esta música, de la música programática, siguen siendo mayoría. A la gente le gusta creer que cada canción tiene su explicación. Particularmente aquellos que no tienen, que no gustan de la música. Lo que les gusta es la explicación. Entonces van a los conciertos y empiezan a escuchar y se imaginan estas explicaciones y prefieren leer en el programa las explicaciones y hasta prefieren quedarse en su casa leyendo el programa sin oír la música. Son gente a las que la música por sí sola les resulta indiferente. Lo que realmente les llama la atención es lo que viene con la música. Y si viene con un programa, así con una explicación literaria de lo que se toca, bueno, tanto mejor. En la música popular, por suerte, está casi siempre la letra. Es el reemplazo del programa, y entonces sí se verifica una alusión, a la gente le gusta mucho eso. Pero además, existe una idea conforme a la cual el intérprete debe proceder como si le sucediera lo expresado en las canciones del modo más patente. Y esta idea es utilizada para disimular la pobreza técnica que es tan frecuente en el género popular. Y entonces aquí las dificultades respiratorias no aparecen en los pianistas, sino lamentablemente en los cantantes. Sin embargo, las muchedumbres saludan estos inconvenientes de salud, atribuyéndolos a una sensibilidad romántica, a una expresividad irrefrenable que viene a dar en toses, carrasperas, notas cortadas y afinaciones dudosas que, como bien sabemos, son hijas de una actitud política revolucionaria y de un temperamento apasionado. El sonido hermoso y las notas justas están reservadas a los timoratos, a los elitistas y a los que pierden tiempo aprendiendo música mientras el pueblo sufre. Ahora bien, es innegable que la vinculación entre la obra del artista y las circunstancias de su vida es bien diferente según las escuelas y las épocas. Pero alguien podría decir que las épocas y las escuelas forman parte precisamente de la vida y circunstancias del artista. Pero más allá de las demasiadas sutilezas, podemos decir que las artes de rigurosa preceptiva ocultan al artista, o intentan ocultar. La pintura egipcia nos impide, a veces hasta diferenciar un artista de otro. Los bardos galeses o los poetas maestros, como por ejemplo los irlandeses, tenían una tradición profesional que limitaba estrechamente su libertad. Solo se autorizaban ciertos epítetos, ciertas metáforas. Lo mismo pasaba con los temas, con los metros. Por ejemplo, era recomendado el empleo de series de consonantes con variación de vocales. Y eso se convirtió en una obsesión, y allí proviene la aliteración, clásico recurso de la poesía inglesa. Repetición de consonantes cambiando las vocales. En castellano casi no hay eso. 3 tigres comen trigo, miré los muros, algo así, eso podría ser. También estaban las Kenningar, las metáforas oficiales de la poesía islandesa, que ya venían hechas. Eran metáforas que venían hechas, y en todo caso eran elegidas, pero no creadas por el autor. La sangre es el licor de la batalla. Es una posibilidad. Entonces cuando el poeta quiere decir sangre, dice licor de la batalla, pero la metáfora ya está ahí. Es como si fuera una palabra finalmente. Bien sabemos que las palabras son
más tarde o más temprano, metáfora. Pero lo que quiero decir es que ante estos rigores, ante estos límites, ya casi no importaba quién era el poeta o el pintor o el músico, era muy difícil saber quién era porque eran como objetos fungibles, sustituibles. Como era tan rígido el sistema, si en el medio de la poesía te cambiaban el poeta, no te dabas cuenta, uno no podía advertir ganancia o pérdida. Pero tal vez hay otra idea del arte, aún sin caer en los excesos románticos. Y conforme a esta idea, los ejemplos anteriores no son poesía, sino más bien artefactos literarios. Cuando se me dice que Parménides escribía en verso, o que determinado autor clásico exponía teoremas en verso, no estamos diciendo que estaba haciendo poesía, sino que estaba construyendo un artefacto literario. La poesía es otra cosa, y el arte solamente prospera en libertad. Y la libertad no solo facilita, sino que hace inevitable la revelación personal del artista. Octavio Paz dice que el poeta no escapa a la historia, no escapa a los sucesos, aún cuando la niegue o cuando la ignore. El poeta habla de su mundo, aún cuando parece que está hablando de otros mundos. Las imágenes nocturnas están hechas también con fragmentos de las imágenes diurnas, pero recreadas conforme a otra ley, que es la ley poética. Las experiencias más secretas o personales del artista se convierten en palabras sociales, históricas, aparentes, pero al mismo tiempo que nos dice esas palabras, el poeta dice otra cosa, y esa cosa es la revelación del hombre que el artista es. Muy afortunadamente, Sábato ha dicho que aquel cuadro de Van Gogh, donde hay unos, creo que son unos girasoles, unos campos ahí amarillos, más nos dice sobre el alma de Van Gogh que sobre el estado de la agricultura en el centro de Francia. El artista está siempre, y está aunque no quiera. Lo que hay son escuelas que tratan de borrar o que tratan de no borrar al artista, pero tratan. El artista aparece siempre, a veces de un modo obvio, un relato en primera persona, y a veces de un modo misterioso e imposible o difícil de descifrar. Para que esta charla funcione, la charla acerca de arte y de cultura, vamos a considerar tres vértices: el artista, la obra y la desgracia. Trataremos de descubrir cómo interaccionan, cuál es su orden cronológico o cuál es la dirección en que marcha. El amigo Nietzsche descubrió que los griegos, la especie más lograda de hombres, la más bella, la más envidiada, era justamente la que había tenido necesidad de la tragedia. Nietzsche conjeturó que el pesimismo no era necesariamente signo de declive, de ruina, de fracaso o de instinto debilitado, y señaló la posibilidad de un pesimismo de la fortaleza, una predilección intelectual por las cosas horrendas, malvadas o problemáticas de la existencia, que nace de una salud desbordante, es decir, una valentía que anhela lo terrible por considerarlo un enemigo digno para medir la propia fuerza. Más tarde se le ocurrió el proceso inverso: la voluntad epicúrea, la jovialidad, el arte que espanta, el pesimismo, como una precaución del hombre que sufre. La ciencia misma era para Nietzsche una escapatoria, una defensa sutil contra los pensamientos oscuros. Y él dice que a lo mejor los tiempos de disolución y debilidad generan optimismo, racionalidad, utilitarismo práctico. ¿Acaso lo dionisíaco, quiero decir el anhelo de belleza, de fiestas, de diversiones, de nuevos cultos, de bailongos, surge de una carencia, de una privación, surge de la melancolía o del dolor? Y tal es el caso probablemente de los artistas barrocos o manieristas
con su forma enloquecida, con su horror al vacío, con sus extravagancias, que no provienen sino de una dolorosa conciencia del carácter trágico de la vida. Y ahí está Calderón, creando ese refugio de sueño, o comparando la realidad con un sueño, creando un mundo donde refugiarse. A veces es de sueño, a veces es de embriaguez. Y ahí están, en el teatro barroco había un gigantesco aparato, tramoyas, luces misteriosas, lo que ahora es el espectáculo, ¿no? El escenario se prolongaba, usaban el proscenio, había pasarelas, todo esto para provocar no un espejo de la realidad como podía ser el teatro clásico, sino un espejo deformado de la realidad, para huir de la realidad. Pero esa huida tenía su razón de ser en una comprensión del carácter trágico de la realidad. Es decir, el dolor se hacía fiesta en la obra. Y por el otro lado, la salud se hacía tragedia entre los griegos. Eso no está mal, ¿no? Eso no está mal. Pero solo, digo, no está mal haber señalado esa interacción. Salud que busca o que siente una predilección por la descripción trágica, dolor que busca el festejo en la obra. Pero ahora, y nada más que para entretenernos un rato, vamos a navegar en sentido contrario y vamos a ver que a veces son las obras las que influyen en los autores. Tragedias personales que empiezan a escribirse en la ficción. En los anales de la historia china aparece un emperador del siglo XXV a.C., del que ni siquiera se da su nombre, y que es apenas posterior al mítico Huang Ti. Pues bien, este emperador desconocido ordenó a sus 18 pintores que hicieran un fresco sobre el muro de su palacio. Terminada la ejecución, el emperador la encontró tan buena, tan perfecta y tan admirable, que hizo decapitar a los 18 artistas para que no hubiera otra obra semejante a ella en todo el imperio. Aquí la obra produce la tragedia. Otro emperador de la China, mucho más cercano, fue Xuan Tun. Pertenecía a la dinastía Tang, vivió en el siglo VIII. Me parece que Xuan Tun se enamoró de la mujer de uno de sus hijos. El muchacho no tuvo más remedio que repudiarla para que quedara libre, y así Xuan pudo unirse a esta hermosa chica que se llamaba Yang Yifeng y la convirtió en su séptima esposa. Yang Yifeng era una muchacha muy ambiciosa y el emperador hacía todo lo que ella le pedía. Le construyó un palacio y colocó a los parientes y los amigos en los puestos más altos del imperio, pero además, junto a ella, Xuan Tun se hizo poeta. Se volvió poeta y parece que escribió los mejores versos de su tiempo. Parece que la influencia de Yang Yifeng, de la chica, era producto no solo de su hermosura, sino de una especie de té que ella había inventado, un té mágico, y que al beberlo el emperador se inspiraba y escribía unos breves y exquisitos poemas de amor. En verdad el té era también un potente filtro que mantenía al emperador en perpetua disposición galante. Pero en el año 750 una revuelta militar alejó a la muchacha de los asuntos del reino y además se la acusó de conspirar contra el propio emperador, de modo que Xuan tuvo que firmar la condena a muerte de Yang Yifeng. Un monje fue el encargado de estrangularla con un cordón tejido de oro. Ya sin el té milagroso y sin la hermosa Yang Yifeng, Xuan Tun dejó de escribir y al poco tiempo murió. La ausencia de la obra, y en este caso de la musa, produce la desgracia del autor. Pero ya que estamos en la China,
Hablemos del poeta Han Yu. Era confuciano, también de la misma época, nació en el 768. Había superado los exámenes para ingresar en la administración del imperio. Ya sabemos que durante la dinastía Tang, para ser funcionario había que ser poeta, no como ahora. Por esos tiempos había una distinción entre la escritura práctica, positiva, llamada Pi, y la composición estrictamente literaria, llamada Wen. Así, por ejemplo, las obras de Confucio eran Pi. Y a pesar de las protestas de algunos funcionarios, el estilo Wen se puso de moda, con lo que se oscurecía el significado de los textos administrativos. Imagínense un estilo poético en las multas. Por ejemplo, la ordenanza municipal prohibió escupir en el suelo, escrita en el estilo Wen. De los portones del alma, de la morada del beso, del manantial del lenguaje, absténganse de salir ofensas líquidas a la dignidad horizontal que nos sostiene, manga de chanchos. Han Yu creyó que había que rechazar el estilo Wen y volver a la exaltación de los clásicos confucianos. Y creó entonces la Ku-Wen, o prosa clásica. En el año 819, mientras todo esto sucedía, el emperador resolvió, como una medida muy importante, resolvió que un dedo de Buda, que se conservaba en lejanas provincias, fuera trasladado a la capital. Entonces, con estrictas medidas de seguridad fue trasladado el dedo a la capital. La llegada de la reliquia afectó a todo el mundo, parece, ¿no? El emperador lloraba, la gente andaba de rodillas y algunos se arrancaban los dedos con los dientes. Y Han Yu, que como se ha dicho era funcionario y confuciano, es decir, no budista, escribió sobre el gozo de Buda, se llamaba así el libro. Era una obra escéptica y racional de la filosofía confuciana, en clara oposición a la protección imperial de la nueva fe. En lúcido estilo, Ku-Wen pedía que el dedo fuera arrojado al agua o al fuego y que se prohibiera la superstición budista. El emperador se enfureció y lo sentenció a muerte. Finalmente los sabios confucianos lo salvaron, consiguieron que apenas lo condenaban al destierro, pero también murió de tristeza en el 824. Y aquí es la obra la que condena al autor. Pero aquí gritan también debajo de esta anécdota graciosa todos los artistas que han sido víctimas de las dictaduras, de los regímenes totalitarios y de la estupidez. Hablemos ya casi para terminar no nuestra charla, sino nuestros chismes de William Bedford. Digo, estamos contando historias desde la obra y el artista tiene una relación extraña. Bedford fue un millonario, viajero, bibliófilo, lingüista, pianista, libertino, escritor de fama, constructor de palacios. Entre los lujos que se dio figuran clases particulares con Mozart y la extravagancia de viajar por ahí llevando siempre la cama. Como le gustaba solamente su cama, la arrastraba a todos los hoteles y a los jefes. Durante 3 días y 2 noches del invierno de 1782, redactó Vathek, la novela a la que debe su gloria. Lo escribió en 3 días y 2 noches. Hay allí 5 palacios dedicados, cada uno de ellos a un sentido diferente, y 5 palacios dedicados a los 5 sentidos. Hay una torre babilónica para descifrar los planetas. Vathek, el protagonista, en realidad se llamaba Harun ben al-Motasim Batik Billah, es el noveno califa abasida que abjura de la fe musulmana y se entrega a las artes mágicas. Para conseguir los talismanes que sofocan al mundo, Vathek realiza sacrificios humanos.
Finalmente, un misterioso mercader lo lleva hasta el alcázar del fuego subterráneo, que abunda en esplendores y en objetos mágicos, pero también es el infierno. Borges señala que en la historia del Dr. Fausto, el infierno es el castigo del pecador que pacta con el mal. En esta también es el castigo, pero también la tentación. Dante quería ir a ese mundo subterráneo donde estaban los talismanes que permitían descubrir el mundo. El Dante está escrito en idioma francés, después lo tradujeron al inglés, pero según dicen el original es infiel a la traducción, así que la traducción está mejor. Hasta ahí la obra literaria de Belfort, pero mientras tanto Belfort había tomado la decisión de construir él mismo una mansión incomparable. El primer paso fue levantar una pared para que la obra quedara fuera de la vista de los vecinos, una pared de como 7 millas de perímetro. Después reunió 500 obreros, los hizo trabajar día y noche bajo lluvias y tormentas, pero parece que para ganar tiempo los obreros ponían a la vez la madera y el concreto sin calcular la resistencia de la construcción. Cuando terminaron la obra, la mansión era como una catedral color rosa que se elevaba a 100 metros en el aire y que estaba sostenida por una base demasiado estrecha. Parecía una manzana almibarada sostenida por un palito. Antes de que los toques finales hubieran sido puestos en aquella colosal atrocidad, una suave agitación la abrió en dos y entonces se desplomó. Belfort no se acobardó y ordenó que construyeran una nueva torre, esta vez de 84 metros. Cuando fue terminada, preparó una fiesta de inauguración y terminado el baile, cuando ya se estaban yendo los últimos invitados, la torre se desmoronó otra vez. Y enfurecido, William Belfort atribuyó a la novela, al Vathek, tanta mala suerte, y estuvo a punto de quemar el manuscrito. Se arrepentía de haber puesto más cuidado en la construcción literaria que en la construcción de su casa. Y es un arrepentimiento razonable. Hasta su muerte a los 84 años, sostuvo que el libro era la fuente de todas sus desdichas. Otro autor, cuya obra le ocasiona desgracias. Pero a veces la desgracia es un objeto. La Ópera de Viena fue un edificio desdichado. La primitiva ahora ha sido reconstruida. Pero la sala original fue diseñada con cierto descuido bajo el gobierno de Francisco José I, que a decir verdad aborrecía la música clásica. En el interior del teatro había unas corrientes de aire que perjudicaban a los cantantes y había muchos lugares desde los cuales no se veía absolutamente nada. Desde otros se veía pero no se oía y así. En la función inaugural, que fue el 25 de mayo de 1869, tocaron el Don Juan de Mozart, que sí trataron de tocarlo. Parece que antes un locutor debía recitar un poema y hacer una breve disertación acerca de las glorias de Viena y el imperio. Pero la acústica era tan mala que el director de orquesta no oía lo que el tipo decía. Y por ahí pensó que ya había terminado. Y atacó con el Don Juan. Y el otro seguía hablando. Salieron los personajes de la ópera y el locutor tuvo que abandonar el escenario a los piques. Pero eso no fue todo. Empezó a soplar un viento interior de los que tenía aquel edificio que apagó todas las luces. Y la gente entró en pánico y se armó un tumulto. Salieron todos corriendo, entre ellos el emperador Francisco José, que abandonó el teatro horrorizado. Los arquitectos no pudieron sobreponerse, y así Vandermeer se ahorcó y von Sickerburg padeció un infarto justo al día siguiente. Después, durante la Segunda Guerra Mundial, un bombardeo vino a terminar con aquella sala, que fue reconstruida en 1950. Y para terminar este catálogo, una historia no de obras acerca de la desventura, sino de obras desventuradas,
Leonardo da Vinci fue, como dice Ortega, una enorme aspiración hacia lo imposible. Según parece, los dioses persiguen a los que aspiran a realizar empresas demasiado altas. Y como no pudieron domesticar a Leonardo mientras vivía, tal vez todavía hoy procuran ir borrando las huellas de sus obras para que no despierten en los hombres apetitos heroicos. La verdad es que solo quedan 7 obras pictóricas de Leonardo y solamente una está más o menos en buen estado. La última cena, que está ahí en el refectorio de Santa María delle Grazie, perdió muy pronto su integridad. Detrás de la pared sobre la que se halla pintada había una cocina. El calor resecó la pintura y resquebrajó la superficie. Después alguien mandó agrandar una puerta y esta mejora hizo desaparecer los pies de Jesús y de 2 apóstoles. Más tarde el refectorio fue almacén de paja y posteriormente hospedaje de soldados que se entretenían tirándole piedras a los apóstoles. En 1720 Pelotti se encargó de repintarla con resultados más bien melancólicos y en 1770 Massa trató de restaurarla. Actualmente se hacen esfuerzos más bien inútiles para salvarla. Ya D'Annunzio le había compuesto un epitafio en su Ode per la muerte de un capolavoro. Otra gran composición de Leonardo fue la batalla de Anghiari, que fue pintada en un muro del Palacio Vecchio, ahí en Florencia. Parece que Leonardo había empleado el óleo en lugar del fresco, pero el nuevo procedimiento exigía que se secaran a fuego los colores. Entonces Leonardo encendió ante el muro una fogata. Y en la parte inferior, cercana a la llama, los colores se fijaron satisfactoriamente, pero en la parte superior empezaron a chorrear. Y poco después ya no existía nada de la obra. Hoy solo conocemos la copia que Rubens hizo del boceto de la obra, porque el boceto también se perdió. La adoración de los magos, un gran proyecto ahí en la Galería de los Uffizi, está apenas comenzada. El San Jerónimo tampoco pudo ser terminado, y la Madonna de las Rocas, que está en el Louvre, todo está arruinado o perdido. Nadie como Leonardo padeció el deseo endemoniado de querer superar los límites del hombre. Quiso hacer milagros y no pudo. Fue ingeniero, matemático, arquitecto, pintor, escultor, astrónomo, botánico, filósofo, sonetista, guitarrero y jinete. Tenía pocos amigos, dicen que eran fríos con la gente, pero le gustaban los animales, no era muy simpático, además. Compraba pájaros enjaulados y los dejaba en libertad. No amó a las mujeres, ni fue amado por ellas. En verdad, era un hombre apuesto, pero carecía de un temperamento adecuado, ¿no? Y la melancolía de sus figuras era su propia melancolía, su hastío, su descontento ante los límites del destino. Y aquí volvemos otra vez a la relación y al motivo central de nuestra charla. Es seguro que existe una relación entre lo que un escritor cuenta y lo que le sucedió, entre el árbol que pinta Renoir y los acontecimientos de su vida, e incluso entre la música y las penas de amor. Lo que no hay es una relación mecánica, directa y susceptible de ser reducida a un código. La naturaleza de esa relación varía en cada caso, es misteriosa, admite más de una interpretación, y hasta puede ser enérgicamente negada por el propio autor. Alguna vez, este que habla pensó que si la desdicha y el arte estaban legítimamente casados, era posible llegar a la creación ejercitándose en toda clase de desgracias. El aspirante a poeta debía construir su infortunio laboriosamente. Así debía proceder a enamorarse de mujeres poco convenientes, debía elegir amigos ladinos y mentirosos, emplearse en casas de comercio en las que se establecieran relaciones abusivas,
y debía contar sus secretos a cualquier psicofanta. Y al cabo de algunos años estaba en condiciones de tomar una pluma y escribir prolijamente Canta diosa, la venganza fatal de Aquiles de Peleo. Pero mis amigos me hicieron notar que si estos procedimientos fueran eficaces, nuestro país sería el Parnaso. La verdad es que acaso el artista no tenga la necesidad de salir a buscar desventuras. La desventura se le presenta a cada paso, pero no solo por la obvia abundancia de calamidades, sino porque un artista ve lo que otros no ven, advierte los indicios de las realidades más trágicas con pupila implacable. Encuentra las señales, como decía Humberto Constantini. La misma sensibilidad que le permite hallar un verso conmovedor, el mismo don que le revela acordes de maravilla, es el que lo condena a encontrar la pena más rápido que nadie. Voy a tratar, entonces, finalmente, de arrimarles una humilde ponencia acerca del arte y la desventura, hecha con ideas ajenas, otro pequeño chalecito edificado con ladrillos del palacio de Nabucodonosor. El finado Anaximandro hablaba de un universo en tensión, cuyo reposo era ya un cambio. Heráclito vino después a decir que el hombre estaba en el centro mismo de aquellas tensiones. El hombre es el lugar de encuentro de la guerra cósmica. Las cosas, decía Anaximandro, tienen una pena que cumplir. El destino del hombre es trágico. Pero no bien la pena se hace conciencia, se transforma. El hombre es mortal, pero la conciencia de su mortalidad lo hace libre, y la libertad lo convierte en una posibilidad constante. El hombre se va a morir y es por eso que ama, y es por eso que escribe poemas. Nietzsche presenta al arte como la actividad propiamente metafísica del hombre, y nos enseña que sólo como fenómeno estético está justificada la existencia del mundo. Toda obra artística, queridos amigos, no es más que un juicio sobre el carácter mortal del hombre. El arte revela nuestra condición fundamental, y esa condición es trágica. Aquí está el vínculo. El arte es el hijo de la pena, o mejor todavía, de la comprensión de la pena. El hombre desgarrado, el hombre solitario de un cosmos hostil, el hombre que paga culpas cósmicas que acaso no son de él, se lanza hacia adelante por caminos de arte o de amor, se sale de sí mismo buscando ser otro. Pero el ser del hombre contiene ya a ese otro que el hombre quiere ser. Machado decía que la amada es una con el amante, no al final del proceso erótico, sino en el principio. La amada ya está en nuestro ser como una sed o como una otredad. Y así la inspiración artística es esa voz extraña que saca al hombre de sí mismo en dirección a todo lo que desea. Y el impulso de ese salto lo da una pena. La pena, el arte, el amor. Este es el fin de nuestro encuentro, que tiene lugar en la misma esquina de siempre.